En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, en Castilla y León, vivía Elena Martínez, una mujer de 32 años que trabajaba como profesora de lengua española en el instituto local. Elena era conocida por su apariencia fresca y juvenil, a pesar de estar en sus 30. Su cabello oscuro caía en suaves ondas hasta los hombros, y solía vestir con elegancia discreta, blusas de colores pastel, faldas que rozaban justo la rodilla y unos tacones no demasiado altos que le permitían moverse con gracia. Siempre llevaba un collar sencillo de plata con un pequeño colgante en forma de luna, un regalo de su madre que nunca se quitaba. Estaba casada con Javier, un ingeniero agrónomo que había viajado a Chile para trabajar en un proyecto de viticultura sostenible. Javier llevaba ya 2 años fuera y aún le quedaban 3 más por cumplir su contrato. La pareja no había podido tener hijos, un tema delicado que mantenían en secreto entre ellos. Elena, a pesar de la distancia y la soledad, mantenía una rutina estricta, daba clases particulares a los chicos y chicas de secundaria del pueblo, ayudándoles a mejorar sus notas con tarifas modestas, porque para qué ganar mucho si el corazón está en la enseñanza, solía decir con una sonrisa, una tarde de otoño, mientras Elena preparaba unos ejercicios de gramática en su salón. Su vecina Marta, una mujer de unos 40 años con una voz potente y un aire maternal, la visitó con una propuesta inesperada. Marta tenía un hijo, Antonio, de 18 años, que estaba atrasado en sus estudios y necesitaba ayuda urgente para aprobar el curso. ¿Tú le podrías dar clases? No te preocupes por el dinero, que eso es lo de menos, le dijo mientras se servían un café con leche en la cocina. Elena aceptó sin dudarlo, pensando que sería una tarea sencilla y sin complicaciones. Así que acordaron que Antonio vendría a su casa, una vivienda modesta pero acogedora en la 5ª planta de un edificio antiguo, con vistas a la plaza mayor del pueblo, que en otoño se llenaba de hojas doradas y niños jugando al balón. Antonio llegó puntual el primer día, alto y delgado, con una camiseta de su equipo de fútbol favorito y unos vaqueros desgastados. Tenía un aire despreocupado, pero sus ojos oscuros y brillantes mostraban una inteligencia escondida. Elena comenzó la clase con paciencia, explicándole las reglas básicas de la sintaxis y la ortografía, pero pronto se dio cuenta de que Antonio no estaba muy concentrado. Cada vez que ella le corregía, él desviaba la mirada y bromeaba con un tono ligeramente pícaro. Vamos, Antonio, que esto es importante para ti, le dijo un poco seria. No puedes seguir así, es que profesora, respondió él con una sonrisa ladeada, a veces las palabras se me escapan, pero las ideas se quedan atrapadas. Elena no pudo evitar reírse ante esa ocurrencia, pero algo en la forma en que Antonio la miraba la desconcertaba. Había en su presencia una energía que la hacía sentir viva, como si recordara aquellos días felices junto a Javier antes de su partida. Con el paso de las semanas, las visitas de Antonio se hicieron más frecuentes. Él comenzó a bromear más, a compartir historias de sus amigos y sus sueños de montar un negocio de tapas en el pueblo, algo que Elena escuchaba con interés genuino. Incluso, en alguna ocasión, Antonio llegó con una cesta de frutas frescas del mercado, uvas moradas, melocotones jugosos y granadas repletas de semillas brillantes. ¿Sabes?, le dijo mientras pelaba una naranja. Aquí la fruta sabe a cielo, no como en la ciudad, que parece que te venden plástico con vitamina C. Elena se dejó llevar por aquel ambiente cálido y familiar, y aunque sabía que debía mantener la distancia, no pudo evitar sentir una atracción creciente hacia Antonio. Él, por su parte, parecía disfrutar de la compañía de la profesora, esa mujer elegante y segura, que a veces llevaba vestidos ajustados que resaltaban su figura sin perder la sobriedad, y unos pendientes largos que brillaban con la luz tenue del salón. Una tarde, mientras repasaban un texto literario, Antonio la miró con una intensidad que no pudo ignorar. Profesora, ¿alguna vez has pensado que la vida es como un poema?, dijo en voz baja. A veces rimamos, otras nos perdemos en la métrica. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué me está pasando?, pensó. La clase terminó, pero en su mente resonaban las palabras de Antonio. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, Elena descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó con fuerza. ¿Cómo explicar eso? ¿Qué haría Javier? ¿Y Antonio? La vida le había jugado una carta inesperada, y ahora debía decidir qué camino tomar, pero había algo más. En un rincón oscuro de la casa, una carta sin abrir esperaba, con un sello antiguo y la caligrafía de alguien que no conocía. La carta tenía solo una palabra,
Vuelve, Elena miró por la ventana hacia la plaza vacía y supo que su historia apenas comenzaba. Elena despertó esa mañana con el corazón acelerado, como si la carta hubiera encendido en su pecho una llama que no terminaba de apagarse. La luz tenue del amanecer se filtraba entre las cortinas de lino blanco, dibujando sombras suaves sobre las paredes de su dormitorio. Se levantó con cuidado, intentando no despertar a la casa vacía, y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la Plaza Mayor de Pedraza, ese pequeño pueblo medieval donde todos se conocían y las noticias corrían más rápido que el viento de la sierra. Llevaba puesta una bata de seda azul celeste que acariciaba su piel con delicadeza y unas zapatillas de terciopelo que apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Su cabello oscuro, aún despeinado, caía en cascada sobre sus hombros, y sus ojos, de un marrón profundo, reflejaban una mezcla de incertidumbre y determinación. La carta seguía en la mesa del comedor, junto a una taza de café a medio beber que había olvidado la noche anterior. Elena sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién le había enviado esa nota? ¿Qué significaba ese vuelve? Decidió que lo primero era enfrentar la realidad de su embarazo. No podía seguir posponiendo la decisión. Pensó en Javier, su marido, en Chile, tan lejos y tan ausente. Él siempre le había prometido que volvería, que harían su vida juntos cuando terminara el contrato, pero las circunstancias parecían haberse desbordado. A media mañana, llegó Antonio para la clase. Entró con su habitual sonrisa despreocupada, llevando una camiseta del Atlético de Madrid y unos pantalones cortos deportivos. Sus ojos brillaban con una chispa diferente, como si él también sospechara que algo estaba a punto de cambiar. «Buenos días, profesora», saludó con un guiño. Lista para otra sesión de tortura académica, Elena sonrió, intentando mantener la compostura. «Vamos a por ello, Antonio. Pero hoy necesitaremos más concentración, ¿de acuerdo?» Pasaron la primera hora repasando verbos irregulares y análisis sintáctico, pero la mente de Elena no estaba del todo en la clase. Antonio lo notó y, en un momento de distracción, le lanzó una pregunta inesperada. «Oye, Elena, ¿te gusta la fruta? Porque llevo unas cerezas que te van a encantar». Sacó de su mochila una pequeña caja con cerezas brillantes, rojas y jugosas, y se la ofreció. Ella aceptó, y mientras comía una cereza, sintió como el jugo dulce le recorría la garganta y un cosquilleo suave se despertaba en su interior. «Son mejores que las de mercado», dijo él con una sonrisa pícara. «Las recogí esta mañana en la granja». Elena rió, sintiendo que el ambiente se volvía más ligero. «Antonio, tienes que concentrarte en los estudios, no en la fruta», pero él se encogió de hombros con aire de cómplice. «¿Y por qué no las dos cosas?» Aprender y disfrutar. Aquella tarde, después de la clase, Elena se quedó sentada en su salón, mirando la cereza sobre la mesa. Se sentía atrapada entre dos mundos, entre la responsabilidad y el deseo, entre la razón y el corazón. Su cuerpo empezaba a cambiar, y con él, su mente se llenaba de dudas. Al caer la noche, tomó la decisión de llamar a Javier. La llamada fue breve, pero cargada de emociones contenidas. «Elena, ¿estás bien?», preguntó su voz al otro lado del teléfono. Cansada pero firme. «No lo sé, Javier. Estoy embarazada, y hay cosas que no entiendo». Hubo un silencio largo y doloroso. «Volveré pronto», prometió él. Lo juró, pero Elena sabía que las promesas a veces se rompen como cristales. Antes de colgar, recordó la carta y decidió abrirla. Dentro encontró un papel arrugado con una caligrafía elegante y un mensaje que heló su sangre. «Lo que creías enterrado no está muerto. Vuelve a Pedraza, Elena. La verdad te espera». Su pulso se aceleró. ¿Quién le había escrito eso? ¿Qué verdad? ¿Qué secreto ocultaba su pasado? Esa misma noche, mientras la luna llena iluminaba la plaza desierta, Elena se asomó al balcón y vio una figura oscura que desaparecía entre las sombras. Sintió un escalofrío y supo que la calma había terminado, el misterio había comenzado. La mañana siguiente en Pedraza amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía querer ocultar todos los secretos del pueblo. Elena, con el peso de la carta aún en su mente, decidió que debía actuar. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de lino blanco que rozaba suavemente sus rodillas, ceñido en la cintura para resaltar su figura esbelta. Combinó el conjunto con unas sandalias de cuero marrón que dejaban entrever sus pies delicados y un colgante de amatista que colgaba en su cuello, reflejando la luz con un tenue brillo púrpura. Su cabello, suelto y ondulado,
caía sobre sus hombros dejando al descubierto el contorno de su cuello, mientras sus ojos café oscuro brillaban con una mezcla de determinación y ansiedad. Después de desayunar un café con leche en la pequeña cocina, Elena se dirigió hacia la plaza central, donde esperaba encontrar respuestas. La niebla hacía que las piedras centenarias del empedrado parecieran más misteriosas, y las fachadas de las casas, con sus balcones de madera y macetas de geranios, se veían casi fantasmales. Elena se dirigió primero a la librería del pueblo, regentada por don Ramón, un hombre mayor con barba canosa y gafas redondas, conocido por ser el guardián de la memoria local. Lo encontró ordenando unos libros antiguos en la estantería. «Buenos días, don Ramón», saludó Elena con una sonrisa cordial. «¿Ha visto alguna carta o nota con el nombre de Elena en los últimos días?» Don Ramón la miró con curiosidad, y tras un breve silencio, respondió: «No, hija, pero a veces las palabras viajan más rápido de lo que pensamos». «¿Buscas algo en particular?». Elena dudó antes de responder, pero decidió confiar en él. «Recibí una carta anónima que me pide que vuelva, pero no sé qué significa ni quién la envió». Don Ramón frunció el ceño y dijo en voz baja: «En Pedraza, las sombras del pasado siempre vuelven. Hay historias que algunos prefieren olvidar, pero que no se marchan tan fácilmente». Intrigada y un poco asustada, Elena salió de la librería y caminó hacia el ayuntamiento, un edificio de piedra con un reloj que marcaba las horas en un tono grave. Allí esperaba encontrar a Marta, su vecina, para quien aún debía organizar la próxima clase con Antonio. Marta la recibió con la habitual energía y un café recién hecho en mano, pero esta vez sus ojos tenían un brillo diferente, casi inquietante. «Elena, he estado pensando en lo que me contaste», comenzó Marta mientras se sentaban en la terraza. «A veces, en los pueblos, la gente no habla mucho, pero los silencios dicen más que las palabras». Elena se removió incómoda en la silla, recordando la carta y la figura que había visto la noche anterior. «¿Sabes algo de esa carta?», preguntó con cautela. Marta suspiró y, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba, le susurró: «Hace años, hubo un incidente en Pedraza. Algo que involucró a una familia importante y a una joven profesora. La historia nunca se aclaró del todo, y algunos dicen que aún hay secretos enterrados bajo las piedras de este pueblo». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. La historia parecía referirse a ella o a alguien muy cercano. Podría ser que su pasado guardara más sombras de las que imaginaba. Al caer la tarde, Elena regresó a su casa con una sensación de inquietud que no la abandonaba. Se sentó junto a la ventana, observando cómo el sol se ocultaba tras los montes, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y purpúreos. Se puso un ligero suéter de hilo color marfil que dejaba entrever la silueta de su cuerpo, y sus labios, ligeramente humedecidos, se entreabrían en un suspiro. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un video corto, sin texto, que mostraba un lugar familiar, la vieja fábrica abandonada a las afueras del pueblo, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Pero lo que más sorprendió a Elena fue la figura que aparecía en la imagen, una sombra que se movía rápidamente y parecía vigilarla. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el mensaje terminaba con un sonido extraño, casi un susurro: «No estás sola». Elena sabía que lo que había comenzado como una simple carta anónima se estaba convirtiendo en un juego peligroso. Y, sin embargo, no podía dejar de sentir una extraña mezcla de miedo y excitación, como si ese misterio fuera la única chispa que encendía su vida apagada. Mientras apagaba la luz y se preparaba para dormir, una pregunta resonaba en su mente: ¿quién le estaba observando y qué quería realmente? La respuesta, pensó, estaba más cerca de lo que imaginaba, pero la verdad siempre tiene un precio. Elena se despertó esa noche sobresaltada por un sonido extraño que provenía del pasillo. La casa, normalmente silenciosa y tranquila, parecía ahora un escenario de suspense. Con el corazón latiendo acelerado, se levantó despacio, sintiendo como el vestido de algodón blanco que había elegido para dormir se pegaba ligeramente a su piel por el calor de la noche. Sus pies desnudos tocaban el frío suelo de madera mientras avanzaba hacia la puerta, llevando consigo solo una lámpara pequeña que emitía una luz tenue y cálida. Al abrir la puerta, no encontró nada fuera de lo común, solo el eco de sus propios pasos resonando en la casa vacía. Sin embargo, al regresar a su habitación, vio sobre su mesilla un sobre blanco sin remitente. Lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, encontró una fotografía antigua en blanco y negro. En ella, una joven parecida a ella posaba frente a la fábrica abandonada, con una expresión desafiante y triste a la vez.
En el reverso, una frase escrita con tinta azul decía: "El pasado nunca muere". Elena sintió que una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. ¿Quién le enviaba estas pistas? ¿Por qué querían que reviviera esos recuerdos? Su mente volvió a los días con Antonio, a la complicidad silenciosa que había ido creciendo entre ellos, y a la promesa rota de Javier. Al día siguiente, decidió que debía visitar la fábrica abandonada. Se vistió con unos pantalones vaqueros ajustados y una blusa de encaje color marfil, algo que resaltaba su figura sin perder la elegancia natural que la caracterizaba. Calzó unas botas bajas de cuero marrón y recogió su cabello en una coleta alta para no estorbarse. Antes de salir, se miró en el espejo y se preguntó si estaba preparada para enfrentar aquello que había estado enterrado durante tanto tiempo. La fábrica, situada en las afueras del pueblo, tenía un aire lúgubre. Las paredes desconchadas y las ventanas rotas daban la sensación de un gigante dormido que guardaba secretos dolorosos. Elena atravesó el portón oxidado y caminó entre escombros y hierbas secas, hasta que encontró una puerta entreabierta que la invitaba a entrar. Dentro, el aire era pesado y olía a humedad y polvo. De repente, en un rincón oscuro, vio un cuaderno viejo con la portada desgastada. Lo abrió y empezó a leer. Eran diarios escritos por una mujer joven que hablaba de amores prohibidos, traiciones y promesas rotas. Cada palabra parecía resonar con su propia historia. Mientras leía, un ruido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Antonio apareció en la entrada, con una expresión seria y una sonrisa tímida. «Pensé que podía ayudarte», dijo. A veces, enfrentarse al pasado es más fácil cuando no está sola. Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. La presencia de Antonio le daba fuerza, pero también despertaba sentimientos que no sabía cómo manejar. «Gracias», susurró, cerrando el cuaderno. «Creo que esto es solo el comienzo». Mientras salían de la fábrica, una sombra se movió entre los escombros, observándolos con ojos invisibles. El misterio seguía vivo, y la verdad, cada vez más cerca, amenazaba con cambiarlo todo para siempre. La tarde caía lentamente sobre Pedraza, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de las casas de piedra. Elena y Antonio caminaban en silencio por el empedrado, cada uno sumido en sus pensamientos tras la visita a la fábrica. Ella llevaba una blusa de seda color marfil que se ceñía suavemente a su figura, dejando entrever la curva de sus hombros y el sutil contorno de su cintura. Sus labios, ligeramente pintados con un tono coral, se entreabrían con una mezcla de intriga y preocupación. Antonio, a su lado, vestía una camisa de lino azul claro arremangada hasta los codos y unos pantalones oscuros, su mirada fija en el horizonte. «No puedo creer que todo esto estuviera tan cerca y yo sin saberlo», murmuró Elena, rompiendo el silencio. «Es como si la fábrica fuera un guardián de secretos que nadie se atrevía a desenterrar». Antonio asintió, con una sonrisa melancólica. En los pueblos pequeños, las historias se esconden bajo la superficie, esperando el momento justo para salir a la luz. «Pero, ¿qué crees que pasó realmente?». Elena tomó una profunda bocanada de aire fresco y respondió: «No lo sé, pero ese cuaderno me habló de un amor prohibido y una traición. Algo que cambió a muchas personas aquí, y quizás a mí también». Al llegar a la plaza, se toparon con Marta, que los esperaba con una expresión grave y una carpeta en las manos. «He estado revisando unos documentos antiguos en el archivo municipal», dijo Marta. «Encontré referencias a un escándalo que involucraba a la familia Martínez, la tuya». Elena sintió un nudo en la garganta y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Mi familia?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué clase de escándalo?». Marta abrió la carpeta y le mostró una fotografía antigua en sepia donde aparecía una mujer joven, idéntica a Elena, junto a un hombre que parecía amenazador. «Esta mujer desapareció hace más de 20 años», explicó Marta. «Se decía que había tenido una relación secreta con alguien poderoso del pueblo y que su desaparición nunca fue aclarada». Elena sostuvo la imagen con manos temblorosas. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó. «¿Por qué me enviarían esa carta y esa foto?». Marta suspiró. «Porque el pasado no muere, Elena. Porque alguien quiere que conozcas la verdad, y porque esa verdad puede cambiarlo todo». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordó las miradas cómplices de Antonio, las promesas incumplidas de Javier, y la carta que la había llevado hasta ese momento. «Tengo que saber más», dijo con determinación. «No puedo vivir con secretos que me roban la paz». Antonio la miró con ternura y dijo: «No estás sola en esto.
Juntos encontraremos las respuestas. Mientras la noche envolvía a Pedraza en su manto oscuro, Elena sabía que su vida había dado un giro irreversible. El misterio que la rodeaba estaba lejos de resolverse, y la sombra de aquel amor prohibido y aquella traición seguía acechando, esperando el momento de salir a la luz. Y en lo más profundo de la plaza, bajo la luz mortecina de un farol, una figura observaba en silencio, con una sonrisa que helaba la sangre. El pasado estaba vivo, y no descansaría hasta cobrar su precio.